Yo sé que muchos están un poco confundidos entre Chalo y Juan Manuel. Es la misma persona. Bueno, yo creo que la mente de todos los que estamos en esta reunión recorre a través de lo que hemos escuchado, de lo que aquí se ha expresado, recorre fundamentalmente nuestras vidas. Anoche, mientras preparaba este mensaje, me encontraba en mi habitación, tenía abiertas 3 Biblias y cada gol de Costa Rica tenía que levantarme a celebrar. No vais a pensar que estaba viendo la televisión. No. Como a 500 metros, yo sabía cuando Costa Rica había anotado un gol, era prácticamente como estar en vivo en el estadio. Así que más o menos fui calculando el marcador. No sé si me perdí en el quinto o en el sexto gol, pero ya me confirmaron el marcador. Y pues quiero decirte que cada gol que levantaba, celebraba y seguía de rodillas. No, la verdad de las cosas, pensaba mucho en este tiempo, pensaba en algunas de las cosas que han pasado en los últimos años. Hoy escuchaba que el impacto de este mensaje dura 1 año. Anoche oraba para que durara para siempre. Siempre he aprendido a pensar a través de lo que recibí como instrucción y de la preciosa palabra de Dios, que lo que Dios hace hoy no lo hace pensando en un tiempo, no lo hace pensando en una circunstancia, lo hace pensando en la eternidad. Sabemos cuando Dios ha logrado su objetivo. Lo sabemos el día en que podemos ver conquistada, rendida, esa área de nuestras vidas a los pies de Jesucristo. En las últimas reuniones, me gustaría ver si pueden poner un poco más de luz sobre el auditorio. Un poco, yo sé que afecta a las cámaras, pero nada más subir un poco la luz porque me siento predicando casi con la pantalla. Entonces, así. Les decía que en esta verdad de que lo que Dios quiere construir, donde nos enteramos y sabemos que Dios ha logrado su objetivo, es cuando este aspecto de nuestras vidas que estorbaba y que afectaba la comunión con Él queda rendido a los pies de Jesucristo. La razón por la que pedí la luz es porque en eventos así, en eventos que yo considero importantes, en eventos donde creo que mi corazón está preparado, me gusta siempre aprovechar la oportunidad. Y yo quiero que tú aproveches esta mañana esta oportunidad. Estoy casi seguro que a la hora de seleccionar tu lugar, te sentaste cerca, al lado de las personas que amas. Cuando la Biblia dice que es Dios, o quién es Dios, la Biblia lo define, que Dios es amor. Esto es lo que Él es. A veces hablamos de nuestra relación con Dios, hablamos de nuestro caminar con Dios, y en la práctica, muy poco de lo que Dios es se puede manifestar a través de nuestras vidas. Cuando pienso que Dios es amor, me lleno de profunda esperanza, me lleno de profunda emoción pensando en que un día Él logrará que todo lo que yo soy, desde el aspecto más pequeño hasta el más amplio, manifestarán y serán como Él.
serán absoluta y totalmente amor. Este es mi anhelo. Te decía ahora que estás sentado al lado de la persona. Y en cierta manera, yo quiero hoy invitarlos a pensar en la eternidad. El día de hoy puede pasar como un día más en el calendario o como un día que Dios rescató de esa maraña de nuestras vidas para darle valor eterno, para darle trascendencia y permanencia, para convertirlo en punto de partida, en punto de confirmación y en un paso hacia la madurez. Ahí, pensando en lo que estamos hablando, me gustaría que pensaras en tu encuentro con Cristo. Todos los que hemos recibido a Jesucristo nos vamos a encontrar con Él. Y dice la Escritura que está planeada una generosa y amplia entrada, una bienvenida maravillosa. En todas las bodas donde yo he participado, una de las cosas que más me llama la atención es que todos los ojos están puestos sobre alguien en especial, sobre la novia. El novio pasa, nadie se fija si es o no, pero toda la atención, días antes, meses antes, el día del evento, están puestos en todos los detalles relacionados con ella. Recuerdo cuando yo me casé, comenzaba todo nuestro ministerio y Dios estaba preparándonos para el futuro. Así que aquella boda fue sencilla, pero no dejó de ser hermosa. La boda fue completamente limitada, solamente hubo una reunión, una predicación donde algunas personas recibieron a Cristo y ni siquiera tuvimos la posibilidad de ofrecer un banquete. Pero recuerdo que en medio de todas las limitaciones lo que no pudo faltar es un hermoso vestido que lució mi esposa. La recuerdo como si hubiera ocurrido ayer, bella como solamente ella es para mí. Toda la atención, el día, por increíble que nos parezca, aunque la nuestra estará concentrada en Él, me llama poderosamente la verdad, la atención, esa verdad de la Biblia, en que nosotros iremos al banquete que Él ha preparado para nosotros. Y dice la Escritura que la novia, la iglesia, los creyentes, como un solo cuerpo espiritual nos presentaremos delante de Él, y ellos, cada uno de los que hemos invitado a Cristo a nuestro corazón, iremos perfectamente ataviados a nuestro encuentro con Cristo. Quiero decirte que día tras día, momento tras momento, experiencia tras experiencia, Dios está trabajando pensando en este momento y nos está ataviando para el instante cuando nos encontremos con Él. Dice el libro de Apocalipsis, en ese momento que ya no es futuro sino presente para Él, que ha llegado las bodas del Cordero y su novia, su esposa, se ha preparado y se ha ataviado adecuadamente a través de todo lo que Dios pudo hacer en nosotros. Y cuando habla de ese vestido de la mayor calidad, de la excelencia absoluta, lo define como todas las acciones de carácter profundas, permanentes, que Dios pudo construir en nuestras vidas. Vuelvo al día de hoy. Hoy, ahí en el lugar donde estás al lado de la persona que seguramente amas, te voy a pedir que hagas algo que posiblemente haces todos los días o de vez en cuando, pero deberíamos de hacerlo todos los días. Te voy a pedir que te voltees con la persona que está a tu lado. Ahora les voy a decir lo que van a hacer. Pero antes de hacerlo, quiero que pienses en lo que le vas a decir. No nada más como el momento en que estamos reunidos esta mañana. Quiero que pienses en la eternidad. Quiero que pienses
para siempre, como siempre debiste haber pensado. Quiero que le des a Dios hoy la oportunidad de construir para siempre. Quizás no se lo puedas decir porque a lo mejor está en otro sitio. Observo algunos de los amados, que espero que sean los amados de quien deben ser, de quien los debe amar. Me vas a entender a medida que pase esta reunión de qué estoy hablando. Y vas a comprender mejor este ejercicio. Así que te voy a pedir que pienses en que lo que le vas a decir es más que un compromiso de matrimonio. Pienso mucho en los matrimonios. Pienso mucho en los hogares. Yo vivo una batalla y entiendo al apóstol Pablo cuando dice que ha luchado contra fieras, contra los hombres como si fueran leones, a la hora de luchar contra todas estas estructuras que arrasan la vida y destruyen todo lo que es valioso. Allá en la iglesia de la Ciudad de México hay una enorme batalla por conservar los hogares, y yo sé que pasa aquí lo mismo. Hay una lucha diaria para establecer un verdadero baluarte en el hogar. Así que hoy en especial me quiero dirigir a ti como pareja y te quiero pedir que hagas algo. Yo también voy a tomar esta decisión, me voy a afirmar en ella en mi corazón, porque necesito hacerlo. Y pensando en el tribunal de Cristo, te voy a pedir que con la persona que amas, la persona que posiblemente está sentada a tu lado, tu pareja, le digas hoy que la vas a amar, que la quieres, que la amas. Así que les voy a pedir que lo hagan en este momento. Quiero decirles algo. Nada más les pedí que me dijeran que la amaban. Bueno, este ejercicio es infalible. Nunca falla. Siempre hace lo mismo. Siempre provoca lo mismo. Te voy a explicar por qué. Porque el amor siempre hace más de lo que se le pide. Porque el amor verdadero, nunca hace nada indebido. El amor verdadero es para siempre. Y desde luego que en ese momento, en esa oportunidad, donde tú eres invitado a confirmar este amor con la persona que está cerca, quiero nada más pedirte algo. Ahora ahí en el interior de tu corazón, dile a Dios que lo que acabas de hacer sea para siempre. Yo sé que en ese momento empieza un problema en tu mente. La persona quizás no es como debe ser, ni cumple los requisitos que posiblemente tú esperabas que cumpliera, ni se porta incluso como a veces dice él o ella que se porta. Por favor, es tiempo de que entiendas el amor. El amor no toma en cuenta lo que el otro hace o lo que los demás hacen. El amor es una decisión en el corazón, una determinación en el alma, en donde uno se afirma a ser como Cristo, a vivir como Él. Así que en este instante, dile a tu amor, al amor maravilloso que es Cristo, que quieres que sea para siempre así. En nuestra lectura leímos el Salmo 23, el Salmo 57, y les voy a pedir que me acompañen, si tienen sus Biblias en sus manos, en el Salmo 142. En los tres nos encontramos con una división en dos áreas: el área de la relación con los demás y el área de nuestra relación con Dios. En el Salmo 23 sabemos que los primeros 3 versículos contemplan este diálogo con los demás, con la oveja vecina, con la que estamos hablando.
Hace un rato leíamos el Salmo 23. Hablaba yo con un amigo, un muchacho recién convertido, y le decía que lo memorizara. Y lo invitaba constantemente a recordar el Salmo 23 en los diferentes eventos que él está viviendo. Hace unos días le decía y le volvía a repetir: no dejes de meditar en el Salmo 23. Y me decía: ese salmo es como mi piel ya. Es parte de mí. En el momento que empiezan los problemas, viene a mí. Es parte de mí. De esto se trata. Este es el propósito de Dios a través de su palabra. Que todo lo que vamos aprendiendo en ella se convierta en parte de nosotros. Así que en la primera parte del Salmo estamos contándole a las personas lo que Cristo es para nosotros. Mientras escuchaba estos preciosos himnos, le daba gracias a Dios por el momento en que Él arrió su bandera en el interior de mi alma. Nunca me imaginé que Él iba a conquistar todo. En aquel momento lo invité a vivir a mi corazón pensando que era la necesidad más grande y absoluta que yo tenía en la vida, pero no me imaginaba que a la hora en que Él estableciera su bandera en el interior de mi corazón, iba a desatarse una tremenda lucha, una tremenda batalla, en la cual me fui descubriendo prácticamente incapaz de librarla. A medida que yo iba enfrentando cada uno de los aspectos de mi vida, quien me enseñaba la palabra de Dios me compartía que de la misma manera que yo había confiado en Él, tenía que mantenerme haciéndolo. Tal como lo había invitado a vivir a mi corazón, tenía que mantenerme viviendo en Él. De la manera que recibiste a Jesucristo, de esa manera tienes que permanecer en Él, confiando, dejando que Él trabaje en el interior de tu ser. Hoy, a 37 años de distancia, veo ondear esta bandera en las áreas que nunca me imaginé que fueran conquistadas. Anoche, mientras oraba, le decía a Dios que no hay nada más hermoso que perder la voluntad en Él y dejar de ser dueños de nosotros mismos para ser completamente de Él y dejar que su voluntad fluya a través de nuestras vidas y nos guíe a la maravillosa libertad a la que Él nos ha llamado. Esta es nuestra responsabilidad, compartir con los demás lo que Cristo está haciendo en nosotros y cómo lo está cumpliendo en nuestras vidas. Al llegar al Salmo 57, nos encontramos con el título del Salmo. No todos los salmos tienen títulos, pero a veces Dios quiere que tú sepas con todo detalle las circunstancias que rodearon esta verdad que Él construyó en la vida de aquel hombre que, siendo inspirado por Dios, pudo compartir con nosotros todo lo que Dios estaba haciendo en él. La dirección de este salmo, porque es una canción, es hacia el músico principal, hacia el director de la orquesta. Al músico principal, sobre no destruyes, Mictán de David, cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Y si te vas al Salmo 142, prácticamente encontrarás el mismo título. Hay un aspecto sobre el que yo quise recalcar del Salmo 57 en este título. La melodía, esa melodía sobre no destruyas. ¿Cómo es esta tonada? Tú sabes que ahora que empezamos a cantar los himnos, empiezas a escuchar melodías hermosas, pero no por el hecho de escucharlas, las aprendes o las repites literalmente, esa base de estar en ellas cuando se vuelven parte de tu estructura musical y del corazón de la alabanza. Yo creo que si alguna melodía tenemos que aprender, esta es esta tonada: no destruyas. Juan Manuel, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de ti y de mí.
Nosotros por naturaleza somos destructivos. Esta es nuestra característica. Esto es lo que identifica al ser humano. Ahora que volteamos a ver desde el punto de vista de la ecología, nuestro planeta, solamente hay una palabra que puede definir lo que estamos haciendo: destruyéndolo. Estamos incluso quitándole toda esperanza y expectativa a las generaciones futuras, porque este es nuestro carácter. Tú me dirás, Juan Manuel, yo no tengo nada que ver con el calentamiento global. No, tienes que ver, yo tengo que ver, porque esta es nuestra naturaleza destructiva. Nunca pensamos por naturaleza de manera constructiva, aunque hemos creado, muchas cosas hemos logrado. Esto nada más revela que fuimos dotados por Dios para saber andar en la vida, pero en realidad el carácter del hombre se corrompió el día en que nos separamos de Dios a través del pecado, y desde entonces tenemos el carácter de aquel ser que gobierna el mundo, el diablo, a quien la Biblia llama el destructor por excelencia. Pienso yo, al menos en mi vida, la tonada más difícil de aprender es no destruyas. Pasan por mi mente muchas escenas. Recuerdo una en especial. Un día hubo un pequeño conflicto en casa. No, en casa no hay grandes conflictos. Siempre son pequeños. Así que hubo un conflicto en casa, en donde yo tuve una diferencia con mi hijo y la verdad, me porté muy mal. Con un joven que la verdad tengo que confesarte, es admirable. Yo nunca fui como él, nunca. Quizás esto es lo que más me molesta. Sí, definitivamente. Tú sabes que solemos tener conflictos con nuestros hijos. A veces vemos en ellos algo que nos molesta. Muchas veces es la falta de nuestra propia vida. Otras veces es lo que falta a nuestras vidas. Y así nos pasa con los demás. Cuando alguien nos molesta, generalmente no ha hecho nada, simplemente ha pasado cerca de nosotros o de alguna manera nos hemos cruzado en su camino y sin embargo nos molesta. ¿Por qué? Por esa estructura destructiva que hay en nosotros. Así que aquel día yo le dije una serie de cosas, creo que alguna vez comenté esto aquí, y recuerdo que hubo un momento que entré, continuando con el conflicto, él estaba sorprendido de mi reacción, y entonces yo le dije que él solamente se portaba bien cuando le convenía. Y nunca voy a olvidar su respuesta. Se volteó conmigo y me dijo: eso es mentira. Yo no soy así. Tú estás hablando de otra persona. Tengo que reconocer que era verdad. Salí del cuarto molesto y regresé para pedirle disculpas, pedirle perdón por lo que le había dicho. Y me quedé pensando, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tuve que humillarlo y decirle que era un inútil y hablar mal de sus emociones y hablar mal de sus sentimientos y humillarle hasta lo sumo? Cuando soy un padre que lo ama, cuando soy un hombre que quiere vivir para Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Porque no hemos aprendido esa canción de no destruyas. ¿Sí? Esa melodía maravillosa. Juan Manuel, explícate mejor. Esta misma palabra, si tú vas al libro de Deuteronomio, en el capítulo 9, del versículo 26, donde Moisés narra aquel momento cuando el pueblo de Israel, en plena rebelión, prácticamente iba a ser destruido por Dios. Dios le dijo a Moisés: hazte a un lado, haré de ti otra nación. Y dice el pasaje que Moisés empezó a cantar esta canción: no destruyas. Dales la oportunidad. No destruyas, Dios. Constrúyelos. Desarróllalos. Haz tu proyecto a través de sus vidas. Y vuelve el Salmo 57 y aparece nuevamente esta melodía. El hombre que está viviendo la escena
el hombre a quien Dios le está inspirando las palabras, el hombre a quien Dios está edificando, lo primero que Dios le dice: esta es la melodía. Esta es la melodía de la vida. Ya estoy viviendo en tu corazón. Ahora no destruyes. Destruimos especialmente ante los problemas, ante lo que no nos parece bien, ante aquello que nosotros consideramos que debemos de manejar de una manera natural. Hoy, date la oportunidad de aprender esta melodía. Piensa en un corazón que no va a volver a destruir, que nunca más se va a dirigir ni a su gobernante, ni a su amigo, ni a sus hijos, ni a la persona íntima con la que comparte su vida, su pareja, a través de una acción destructiva. Como aquel que no quiere perder de vista esa tonada tan hermosa que alegró e impulsó el corazón. No destruyes. David se encontraba en medio de un gran problema, en medio de una enorme dificultad. Es difícil imaginarnos algo así en nuestras vidas. David es un creyente que ha vencido, es un creyente que ha sido bendecido por Dios, pero aún tiene muchas cosas que aprender, pero especialmente esta tonada. Nos vamos al Salmo 142 y leemos en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 22, el fondo exacto de estas palabras. Es exactamente así como nace el Salmo 142, el Salmo 57 con sus variantes y el Salmo 23 con su característica tan singular. Leemos las palabras de Primera de Samuel, donde Dios nos cuenta el pasaje que dice: yéndose luego David, me voy a acercar un poco porque estoy de lado, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con todos los afligidos, se juntaron con él todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, que habitaron con él todo el tiempo que él estuvo en el lugar fuerte. Qué equipazo, ¿no? Si te das cuenta, la gente que en este momento se une a David, todos los hombres que tenían amargura, todos los hombres endeudados, todos los hombres que estaban en aflicción de espíritu, todos los hombres que habían perdido toda esperanza, formaron un equipo con un hombre que había perdido toda esperanza. Bueno, dice el pasaje que algunos perdieron toda esperanza por las deudas. ¿Sí? Ya sabes ese verbo, ¿no? Conjugar. Ya todo lo conjugamos de alguna manera u otra, endeudarse. Este tipo de problemas que en la antigüedad había mayores dificultades que las que trae ahora. Pero el hecho es de que por razón o sin razón, por lo que tú quieras, David se fue rodeado por un grupo de personas llenas de dificultades. Tú sabes que en la Biblia Dios compara a David con nuestro Señor Jesucristo. Dios compara a David con el Salvador del mundo, aquel que vino a esta tierra y vino a buscar lo que se había perdido. Así que cuando escuchamos todos estos hombres que rodearon a David, perfectamente nos podemos identificar con ellos. Juan Manuel, ¿con cuáles de ellos te identificarías? ¿De cuál de estos grupos formarías parte? Bueno, yo formaría parte, a la hora que hicieron las divisiones, dice que eran 400 hombres. Me imagino que David puso en un lugar: los endeudados de este lado, por favor.
los afligidos de espíritu de este lado, por favor, y los amargados. Yo recuerdo cuando iba yo a la escuela, era bajito de estatura, no quiero decir que sí mucho, pero tenía una estatura media. Pero tenía yo un amigo que decía la mosca y a mí me decían el cachorro, ¿no? Como me apellidaba de León, entonces... Quiero decirte que yo adquirí una estatura media, pero mi amigo se quedó como la mosca. Bueno, el hecho es de que siempre estábamos al frente por ser los más bajos de estatura del grupo, ¿no? Se formaban desde el más pequeño hasta el más alto, estirábamos nuestro brazo para crear una distancia y todo este tipo de cosas. Me imagino así a la hora en que nuestro Señor Jesucristo está formando su enorme equipo, ¿verdad? Los hombres que va a usar para ganar al mundo. Y a mí me imagino hasta adelante, en la lista de los amargados. Tenía un grupo de amigos, más bien conocidos porque no eran amigos, que me decían el odio, por no decirme el odioso. Entonces, así era. Terrible aquella vida. Cuando llegué con Jesucristo, la verdad me sorprendió su amor. No podía entender cómo amaba a una persona como yo, pero no había entendido aún lo que había en mí. Ahora no lo entiendo. ¿Cómo Él pudo hacer todo esto en mí? ¿Cómo pudo cambiar lo que ha cambiado en mí? ¿Cómo pudo librarme de tantas cosas y ahora descubrir mi corazón solamente pensando en agradarlo, amar y vivir para Él? En ese instante, la gente que rodeó a David, como sigue rodeando a nuestro Señor Jesucristo, todos los hombres que se convierten, es un grupo de personas con una enorme necesidad, para las cuales Dios tiene un plan maravilloso: aprender la tonada de no destruirlas, aprender la maravillosa melodía del amor de Dios, dejar atrás las estructuras equivocadas, la aflicción de espíritu, las deudas en el alma, la amargura en el corazón, y convertirnos en lo que Él planeó a través de Jesucristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, estaba poniéndole fin a toda esa estructura equivocada. Cuando Cristo resucitó, estaba dándole futuro a la vida de cada uno de nosotros. El futuro es Él en nuestra vida, haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Dios. Ese es el futuro que Dios planeó para cada uno. ¿Qué vas a hacer con un equipo de personas como los que te acabo de describir? ¿Sí? No sé en cuál de las tres líneas quedarías tú, entre los amargados, entre esto, lo otro. Cada vez que tenemos oportunidad de compartir algunas cosas, yo me doy cuenta, a lo mejor queda en mi equipo, ¿sí? A lo mejor queda en los de la aflicción de espíritu, en los endeudados, ya sabes, esos que nunca se perdonan, ¿sí? Que siempre viven en constante deuda. Yo era también, todos tenemos algo de los tres grupos, ¿no? En realidad solamente que hay algo más predominante. Pero yo recuerdo tantas veces llegar a hablar con la persona que me enseñaba y le decía que me sentía mal. ¿Por qué? Porque a veces me sentía culpable y no dejaba de salir, no podía salir de la culpa. Hasta que un día comprendí que Dios había tomado la culpa. Pero no solamente quería quitarla de mí, Él quería darme la victoria. La construyó en mi corazón y poco a poco aquel equipo fue cambiando. Y espero que esto esté pasando con nosotros. Esta mañana quiero nada más adelantarme un poco al final de la historia. Todos estos hombres se convirtieron en los más grandes valientes de la historia. Todos estos hombres formaron un equipo, un ejército que Dios, cuando lo quiso definir, usó las palabras el ejército de Dios. Estos hombres fueron transformados en personas útiles,
personas que Dios puso en el camino de David para poder lograr todo lo que se había propuesto en David y en ellos. Ahora sí, tú me dirás, Juan Manuel, ahora sí le estás dando vuelta al Salmo 142, qué bárbaro. Llevas un rato hablando y aún no llegamos al Salmo 142. Es el tema. Pero nuestro tema es muy sencillo. En el Salmo 142 nos encontramos a David en las dos pistas que se desarrolla la vida de todo hombre que ha invitado a Cristo a su corazón. Una es la pista de nuestro contacto con el semejante y la otra es nuestra relación con Dios. Las dos se relacionan íntimamente y ninguna puede ser mejor que la otra. Es decir, una buena relación con Dios lleva al hombre a una extraordinaria relación con los demás. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Una buena relación con Dios lleva a una extraordinaria relación con los demás. Y esa extraordinaria relación con los demás nos lleva a profundizar cada vez más en nuestra relación con Dios. Cuando vemos que crece nuestro amor hacia los demás y lo podemos manifestar y expresar, nuestro corazón se regresa corriendo a la presencia de Dios para recibir y tener más de Él. La vida del creyente se desarrolla en estas dos pistas. Nuestro contacto con los demás. Los hombres que no conocen a Dios están esperando que los amemos. Están esperando de nosotros la actitud correcta. Están esperando de ti la manifestación de Jesucristo. Así que no pierdas todas las oportunidades que nos brinda la vida. Cuando tenemos la oportunidad de tratar con alguien, siempre listo para manifestar a Cristo. A veces no va a ser inmediata la oportunidad, pero recuerda que tú tienes una relación con Dios y tienes la oportunidad de manifestar al Señor. Así que no se trata tanto de hablar, aunque sí hay que hablar, como de vivir para Él. Se trata de caminar en comunión con Él, que la gente vea a Cristo a través de ti. Cuando yo me convertí, lo que más me impactó fue el ver a Cristo a través de la persona que me hablaba. Aquí era un muchacho recién convertido. Quiero decirte que esto de caminar con Cristo y en comunión con Él no es cuestión de tiempo, es cuestión de entrega. Puede haber una profunda entrega al principio y puedes tener 30 años caminando con Dios y no manifestarlo como debes al exterior, es decir, en contacto con los demás. Así que en primer lugar, no dejes de pensar en aquellas personas que ahora observan nuestras vidas. ¿Sabes para qué Dios cambió tu vida? Para que los demás vieran el maravilloso espectáculo de la cruz. ¿Sabes para qué Dios transformó tu corazón? Para que los demás vean el maravilloso espectáculo de la resurrección. Para que vean a Cristo vivo en ti. Para que vean cómo se puso fin a una vida sin sentido. Para que vean cómo Dios puede transformar al hombre. Ese es el propósito de haber cambiado tu vida. David, a la hora de encontrarse en este momento rodeado de este equipo, él estaba viviendo, si los demás estaban endeudados, amargados, afligidos, David no tenía más que dos alternativas: o echarse a llorar en los brazos de todos aquellos hombres. ¿Por qué? Déjame explicarte. Cuando tú ves esta descripción ahí en Primera de Samuel, los afligidos, los amargados, David tenía 20 años aproximadamente. Toda su familia empezó a ser perseguida, a tal grado que ellos salieron huyendo de Israel. Tuvo que tomar a sus padres y llevarlos a un reino al extranjero y encomendarle al rey de Moab el cuidado de sus padres. Y además, en términos que él mismo no sabía. Él no sabía si conservaría la vida. Él mismo no sabía si había alguna esperanza para él en el sentido humano. Así que cuando dejó en el reino de Moab a sus padres, tú ves las palabras que él le dice al rey de Moab: te pido que los guardes, no sé hasta qué tiempo. Perdió todo, perdió su trabajo,
lo humillaron profundamente y además estaba en esa preciosa edad, los 20-30. ¿Quién no recuerda los 20-30, no? Yo le doy muchas gracias a Dios porque los 20-30 los caminé con Jesucristo. Me hubiera encantado caminar más profundo, pero le doy gracias a Dios que en esos 20-30 hizo cosas maravillosas en mi corazón. Puedo decir que sembró el futuro de mi vida y me preparó para lo que Él tenía adelante, lo que Él había preparado para mi ministerio. Así que en esos 20-30 me imagino a David viendo que no había futuro, que el futuro se cancelaba desde el punto de vista humano. Perdió el trabajo, su familia fue perseguida, todos los amigos, todo este grupo de gente, todas estas 400 personas estaban llenas de familiares y amigos que por consecuencia de lo que él vivía también tuvieron que huir. Con todo este núcleo, David se enfrentó a una de las más profundas decisiones que un hombre tiene que tomar. ¿Cómo voy a vivir la vida? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Me imagino el momento en que Dios le revela el Salmo 23 y él en lo íntimo empieza a compartir con el íntimo de su vida: Jehová es mi pastor. El dueño del universo no hará que nada me falte. No sé cómo van a ser las cosas, pero en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Aunque no entiendo lo que ocurre, me guiará por sendas de justicia, de carácter, de madurez, donde yo voy a aprender a vivir por amor de su nombre. Y en ese momento se abraza de su Señor y le dice: aunque ando en valle de sombra de muerte. David andaba prácticamente cara a cara con la muerte. Había días en que él no sabía si iba a vivir. ¿Recuerdan aquella situación donde David prácticamente vio cómo se cerraba el círculo de los mejores soldados de Israel sobre él? Y cuando prácticamente le tenían rodeado, Dios de manera sobrenatural impidió que le mataran. Todos conocemos muchos detalles de esta historia. Y si no los conoces, harías bien esta noche en tu casa en llegar a 1 Samuel capítulo 20 hasta el final de leer una de las historias más extraordinarias sobre el trabajo de Dios en un hombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Quiere decir que David estaba experimentando la presencia de Dios, literalmente Dios caminando a su lado. Y tú dirás: Juan Manuel, el ángel de Dios caminaba al lado de David. No. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Las palabras de Dios que él conocía y la presencia de Dios a través de su espíritu animaban profundamente a David en medio de la dificultad. Además, le daban plena seguridad. Aunque no había futuro humano, la palabra de Dios presentaba un futuro maravilloso. ¿Aderezas mesa? Preparas todo delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Literalmente me estás protegiendo con la presencia tuya para que nada me afecte en ese proyecto que tienes preparado para mí. Mi copa, mi corazón está rebosando. Con esto en mente, él contempla la fidelidad de Dios expresada en estas palabras: el bien y la misericordia, como dos perros pastores que nunca se apartan de aquel que ha conocido a Cristo. Él los puede acariciar y decir: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y además, me está esperando la eternidad, donde pasaré largos y maravillosos días en la presencia contigo. Bueno, esto está pasando al interior de David, y David llama a ese equipo de afligidos, amargados, ¿qué más? Tristes de espíritu. Este es el equipo que componen ustedes, los estoy llamando en este momento. Tú me das, Juan Manuel, lo de amargado no lo acepto. Ok. Yo creo que todos tenemos muchos detalles. Esta mañana quiero invitarte a que te acerques a escuchar a este joven de 20 años, a este hombre de Dios, diciéndote lo que Él va a hacer.
Dice el versículo 2, el versículo 1 del Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. O como dice esta versión, suplicaré. Delante de él expondré mi queja. Y delante de él manifestaré mi angustia. Ha tomado 4 decisiones. No sé qué vayan a hacer ustedes. Se volteó con todos los soldados, con todos los hombres que traían sus familias. Ya te imaginas los niños llorando, preocupados, angustiados, no sabiendo cómo sería el futuro. En este instante las palabras de David es: vamos a clamar a Dios. Vamos a gritar fuerte. No quiere decir que Dios necesite oír gritos de nuestra parte, como en algunos lugares. Y ahora un grito para Dios. Y te me quedas, Dios, ¿qué está gritando? No. El clamor es un grito del alma, en donde verdaderamente le pido a Dios que intervenga. Le pido y le pido y le pido que me saque adelante. ¿Cuántas veces hemos estado clamando? Yo recuerdo los primeros meses de mi conversión, clamaba día y noche, porque mis emociones no me controlaron. No fueran las que guiaran mi vida, sino su palabra. Había una situación emocional que me había llevado hasta la más profunda depresión. Sin embargo, Dios, en su gracia, empezó a hacer realidad las palabras que yo iba aprendiendo de su palabra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y súplica. Y dice el pasaje: y la paz de Dios, y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No entiendo, pero la paz llegó a mi corazón. La paz empezó a gobernar mi alma. Así que hubo momentos donde tenemos que tomar la decisión de clamar a Dios, suplicarle. Hay detalles de nosotros que verdaderamente yo no he podido contemplarlo, vamos a decir, resolver como debía haber resuelto. Que soy honesto, hay áreas de mi vida que tardaron en ser vencidas. Me acuerdo que en una ocasión llegué y le dije a Dios: ya no puedo, Dios. Yo no puedo seguir haciendo esto. Te lo suplico. Quita, arráncalo de mi ser. Y empezó a venir una victoria que honestamente, cuando te digo que veo ondear en mi corazón la bandera que Dios abrió hace 37 años al conquistar mi alma, yo hoy la veo así, con el viento de la gracia de Dios, con la presencia de Dios trabajando en mi alma, y verla ondear de manera absoluta, donde puedo decir: Dios, tú eres mi dueño. Y además estoy feliz. La verdad, me pregunto por qué a veces tardamos tanto en tomar algo una decisión tan maravillosa. Me cuestiono por qué somos tan difíciles. Dios va conquistando nuestras vidas. Delante de Él expondré mi queja. Claro, hay cosas injustas. Lo que David vivía era lo más injusto que jamás un hombre puede vivir. Y también delante de Él le manifestaré lo que me está pasando. Me siento muy mal. La verdad, Dios, aunque me estás guiando, eres mi pastor, tu palabra me alienta y las dificultades están aquí presentes y tú estás ahí, no dejo de reconocer que hay momentos en que no me siento bien. Pero he tomado la decisión. A todos sus soldados, imagínate, un capitán, un comandante, que en esos términos se dirigiera a todos los que han decidido confiar en Él, que en lugar de ver en Él el hombre fuerte, capaz, determinado, encuentran a un hombre que decide confesar su necesidad de confiar en Dios. A Él clamaré, a Él le suplicaré, le expondré mi queja y le manifestaré mi angustia. Bueno, esta fue la decisión que David tomó ante todos sus amigos, y yo creo que fue determinante. Cada decisión que tú tomes de seguir a Jesucristo influirá a los demás. Cada vez que ellos te vean vivir la vida que tú, Dios, planeó, influirás a todos aquellos que tal vez estamos considerando hacer.
A lo mejor solamente se requiere que tú des un paso hacia adelante para que lo dé tu esposa o tu esposo, para que tus hijos te sigan en el camino hacia Dios. En la siguiente sección, David deja de dirigirse a todos los soldados y él va a su comunión con Dios. Ahora yo solo quiero recalcar algo. Recuerdo cuando estábamos recién convertidos, que éramos bien impertinentes, ignorantes y todo esto. Así que nos la pasábamos en casa de un amigo recién casado y la verdad ahora entiendo que debemos haber creado un ambiente en su hogar terrible, ¿no? Aquellos no tenían vida matrimonial porque ahí estaban todo el día los amigotes borrachos y todo eso. Era tal que prácticamente no había habitaciones cerradas, en fin, en aquel lugar. Teníamos poco tiempo en Cristo, unas cuantas semanas. Y nunca voy a olvidar que hubo un pleito entre mi amigo y su esposa. Y entonces llego a la habitación y le digo: Luis, ¿por qué no tratas de arreglar las cosas? Nunca voy a olvidar su posición, así recargado en la cama, tapado, con una Biblia en las manos. Me acuerdo que me contestó así: yo, con Dios aquí, y que mi amiga se haga bolas. Da risa, ¿no? Nunca voy a olvidar. Además, hasta me impresionó porque tenía un evangelio de Juan. Y le digo: ¿de dónde sacaste eso? Eran unos días de creyentes los que teníamos. Y recuerdo que me dijo: me lo regaló Emilio. Oh. Recuerdo que pensé como: Emilio nada más se lo regaló a él. ¿Qué habrá visto en mi amigo? Yo casi quería pasar por casa de Emilio así, no es como un evangelio. Ya sabes cómo es uno, ¿no? Esta idea de mi relación con Dios y que los demás se pudran. No. Esa relación con Dios no es el plan de Dios, es el plan del diablo. Si esa comunión con Dios te lleva al egoísmo, a la crítica, a destruir la armonía, tengo que decirte que aunque estás leyendo la Biblia y es el libro que debes de leer, aunque estás orando y eso es lo que tienes que hacer, todavía no ha podido entrar Dios a donde Él ha planeado. Cuando Dios transforma una vida, transforma su ambiente, transforma su entorno, nos describe como los hombres que podemos manifestarlo a Él, y ahí es donde comienza a manifestarse la victoria de Cristo. Puedo ver la actitud de todos los amargados, resentidos, endeudados, empezar a despojarse de todo el peso del pecado ante la decisión de David, e impulsarse a tomar la misma decisión. David se va a orar y le dice a Dios: Dios, tú sabes lo que está ocurriendo, tú conoces a los enemigos, y describe a 3 enemigos que son los enemigos que puedes ver, los que puedes palpar, y describe a 3 que son los más peligrosos, los que no se ven, aquellos que aparecen en determinadas situaciones de nuestra vida. Así que vamos a hablar primero de los 3 que se pueden ver. Dice el versículo 3: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí. Tú conociste mi camino, en el camino en el que andaba, donde me han planteado trampas, han colocado trampas en mi camino. Es una de las cosas que más me llama la atención, que todos sabemos quién era el enemigo de David: Saúl. Aquí describe al primer enemigo que se puede ver, un hombre que definidamente ha tomado la decisión de destruir. Para que me entiendas, nunca se aprendió la tonada. ¿Te acuerdas la tonada de no destruyas? Es evidente que a Saúl le gustaban las canciones, pero hay canciones que a veces producen cierto efecto. Tú sabes que si la Biblia fuera, vamos a decir, virtual
no sé cómo explicar o describir la idea que quiero comentarte. Sería una caja de música. Todos los salmos tenían música. El cántico de Moisés tenía música. El cántico de Ana tenía música. El cántico de Isaías tenía música. Jesús cantó en la última cena. Así que seguramente abriríamos las páginas y empezaríamos a escuchar esa maravillosa melodía. No destruyas. Bueno, un día, ya te imaginas la victoria, como en este momento que estamos alabando a Dios, la gente recibió a los ejércitos de Israel con un coro maravilloso y empezaron a cantar que Dios había dado la victoria, que Saúl había matado a los 1000 y David a los 10,000. Esa canción se quedó produciendo un efecto para toda la vida en el corazón de Saúl, que lo destruyó por completo. Un detalle que dio paso a la envidia y a la rivalidad y al conflicto. Un detalle que de la rivalidad y de la envidia se tradujo en una constante acción destructiva. Tienes que cuidar tu corazón sobre todas las cosas. Guarda tu corazón cuando escuches que la melodía alaba el trabajo o el esfuerzo de otra persona, y en lugar de entrar en la rivalidad, dale gracias a Dios. Únete al coro que a veces aprecia el trabajo de otras personas. Desde luego que todos esperamos la alabanza de parte de Dios, pero yo no puedo dejar de reconocer la bondad y el amor de muchos que están viviendo para Cristo. Y muchas veces, cuando tengo oportunidad, le doy gracias a Dios por sus vidas. Y a veces lo hago en público. El hecho es que en lugar de aprender la canción de no destruyas, Saúl se aprendió el tema de aniquila por completo. Bueno, ¿cuántas veces he visto creyentes no incrédulos que nunca aprenden la maravillosa melodía? Así que me llama la atención cuando David está orando, no menciona ni su nombre, porque él tenía una tonada. La melodía era no destruyas. Y a veces cuando tú estás exponiendo tu queja, tu angustia, tus problemas, a veces llegas y presentas un problema con alguien. Créeme, siempre que puedas, evita ni siquiera mencionar el nombre. Por el contrario, si lo vas a mencionar, que sea para que Dios intervenga, para que Dios le guarde, para que Dios le cuide. David tiene mucho cuidado con su corazón. En el Salmo 57, el versículo 2, dice literalmente, yo lo voy a leer, no tienen que regresar ahí en la pantalla. Les voy a leer este versículo que dice, Salmo 57, versículo 2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Esta palabra en el original dice, al Dios que me mantiene unido, al Dios que me mantiene coherente, al Dios que me mantiene en una sola estructura, porque tú sabes que cuando hay un problema, una dificultad, todo nuestro ser prácticamente se desarticula. Salen por un lado nuestras emociones, por otro lado nuestros afectos, por otro lado las pasiones, y muchas veces toda la estructura de una vida pierde la unidad y la armonía que debe de tener. David ve a Dios guardándolo íntegro, de una sola pieza, expresándole a Dios, hay una persona que me está destruyendo, a la cual amo y con la cual nunca cambiaré. Hemos hablado y hablado de este tema, no vamos a volver exactamente a él, pero es el principio, no permitir que el amor natural sustituya al amor que siempre cobija, guarda, cuida, alienta y anima a seguir adelante. El siguiente enemigo, que para David es visible, se encuentra en el versículo 6. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido, y líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Aquí describe que no solamente Saúl, sino toda la gente a la que Saúl ha convencido de destruir a David. Y finalmente termina describiendo al tercer enemigo. Saca mi alma de la cárcel, la cueva.
Tú sabes que este lugar, no hay lugar más terrible en la vida que ser perseguido. Al principio del año pasado, o a principios de este año, no recuerdo, ocurrió en la Ciudad de México algo verdaderamente impactante. Llegaron a la casa de un narcotraficante y encontraron en el closet 217 millones de dólares. Era el cambio, para que me entiendas. No sé si entendemos lo que significa esto. Son aproximadamente unos 2 millones de dólares, 20 millones de dólares, perdón, al año, que la persona pierde por tenerlos guardados en el closet. Si él los tuviera en un banco dando rendimiento, y estoy hablándote de una inversión a bajo interés. Hay inversiones que dejan el 17, el 15, el 20 y algunas un porcentaje más alto. Imagínate que tú llegues a tu casa y los chorros de billetes se estén yendo por el caño simplemente porque no le das el valor que tiene. Desde luego que tienes que pensar que estas personas saben lo que están haciendo. Así que, ¿cuánto tendrán? ¿Qué harán con el dinero para que actúen así? 20 millones de dólares al año perdidos por guardar en el closet del dinero. Son aproximadamente 1,5 millones, 1,700,000 mensuales, para que me entiendas. Más de lo que traigo en la cartera. ¿Sí? Porque te veo así como que no canta la cifra. Ok. Bueno, qué locura. Casi podrías gastar 50,000 dólares diarios. Y el patán los tenía en el closet. Ok. Este hombre empezó a ser perseguido, se encontraba prófugo, y lo que más me llama la atención es que una persona perseguida y prófuga nunca está a gusto en nada. Tú sabes que él intentó extorsionar al gobierno mexicano. Presentó ante el embajador de los Estados Unidos, ante el embajador de México en los Estados Unidos, una carta en estos términos: señor presidente, o me devuelve mi dinero y frena la denuncia que hay en mi contra, o yo declararé que este dinero era dinero de su campaña y que usted es un bandido, etcétera, etcétera, y que iba a comprar armas y guau. ¿Ya? Por referencias personales sé que el presidente llamó a todo su equipo, a todo su gabinete y les dijo: nos vamos a llenar de valor y no nos vamos a corromper. Y decidieron enfrentar la situación, las acusaciones, y hoy todo el mundo sabe que tiene en la casa presidencial a un valiente. Yo le doy gracias a Dios por este hombre. Gracias a Dios por todos los hombres que están tomando una decisión y un valor ante la importancia de su cargo. Hace 3 meses estuve yo invitado en la casa presidencial a un evento. Éramos 250 pastores que habíamos sido invitados a este lugar. El presidente se levantó y comenzó la conversación diciendo: en la historia de esta casa nunca había habido un auditorio como el que componen ustedes. Y entonces se dirigió a todos y les dijo: esta nación tiene que ser fundada sobre la roca, sobre Cristo. Quiero decirles que como a Moisés se me cansan los brazos en ocasiones. Necesito que oren todos los días sin cesar por mí. Yo no podía creer, yo decía: Dios, esto es un sueño. El hombre que dirige a mi nación pidiéndome a mí que ore. Así que esta mañana, al levantarme en la mañana, oré entre todas las cosas por mi presidente, por su esposa, por sus hijos, por sus colaboradores. Y le doy gracias a Dios de que ustedes están aprendiendo esta perspectiva. Porque quise contarte todo esto, ya casi hablamos del partido político y todo esto, ya saben. Bueno, todo eso te lo conté porque ni el hombre más rico es feliz perseguido. Imagínate este hombre que tenía todo el dinero pidiendo por su libertad. Quiero que comprendas a David. Porque tú dices: bueno, David, en la cueva, aquí, allá. ¿Quién vive feliz perseguido donde no estás seguro un instante? Así que Dios escucha cuáles son los 3 enemigos visibles. Dios, conoces esta cueva, no es segura, es verdaderamente una prisión.
conoces a todos los que se han aliado con Él y lo conoces a Él. Pero esos no son los más temibles. Los más temibles, Dios, son los que no veo venir. Son aquellos que de repente aparecen en mi vida y empiezan a desgastar toda la estructura de mi ser. Y empieza a hablar en primer lugar de la angustia. ¿Sí? Cuando en medio de las dificultades la angustia empieza a saltar toda nuestra estructura. Los miedos rodean nuestras acciones, incluso nos precipitamos en ellas. Dice el versículo 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí. A veces nos imaginamos un hombre fuera de esta tierra, ¿no? Era un hombre de Dios, un hombre común como tú y yo, que al momento de enfrentar los retos y desafíos de la vida, como todos, somos asaltados por la angustia, por el miedo y por todo lo que sigue. El segundo y terrible enemigo es la soledad. Yo creo que no hay enemigo peor que la soledad. Es verdad que hay ocasiones en que la soledad es profundamente edificante, cuando no es terminante, cuando es una oportunidad para reflexionar como la buscaba Jesús, que se apartaba a orar, dice la Escritura, para estar solo y separado de sus discípulos. Pero no hablamos de esta clase de soledad, hablamos de una soledad donde David se descubre que ante este problema está completamente solo. No hay nadie. Tú me dirás, oye, pero el ejército, ¿este ejército? Ay, los seres humanos, ¿cómo somos? En las primeras de cambio, ante cualquier problema, cambiamos absolutamente ante la persona que le prometimos devoción, fidelidad, amor sin límite. Es verdad, así somos. Un problema y le empiezas a hablar ásperamente a una persona que dijiste, delante de Dios y de estos testigos prometo amarte. Y se te olvidó por completo todo. Y le maltratas y le tratas como si nunca le hubieras conocido y como si nada te ligara a él o a ella. Así que, desgraciadamente, en medio de los problemas y las dificultades, la soledad es terrible cuando nos asalta y descubrimos que nadie está a nuestro lado. Para que te des una idea, dice en 1 Samuel, ya no me acuerdo cuál, en fin, creo que es capítulo 24, ¿sí? Bueno, ya aparecerá. Esa que sigue, en el 30, cuando David y su ejército son echados fuera de la batalla por el príncipe filisteo que los corre porque piensan que los va a traicionar en medio de la batalla contra los israelitas. Regresan al campamento y el campamento donde estaban sus hijos, sus hijas, sus esposas, sus bienes, todo ha sido conquistado por una banda de amalecitas, ¿sí? Merodeadores que se llevaron todo absolutamente. El pasaje menciona que todos los amargados de espíritu, que sale la amargura, todos los llenos de quebranto en el interior, todos los endeudados, volvieron a ser los hombres que eran. ¿Y sabes de qué hablaron? De matar a David. Le culparon de lo que él no había hecho. Esto es fácil. Culpar a los demás de los problemas que nosotros tal vez tenemos una responsabilidad tal vez mayor de lo que pensamos. Dice el pasaje, si tú lees el capítulo 30, que David se fortaleció en Dios. En lugar de enfrentarse a ellos y recordarles nada, sencillamente se fortaleció en Dios, cambió la actitud del corazón de estos hombres y los invitó nuevamente a confiar en Dios. Y ese día David consultó a Dios y le pidió la dirección para regresar y luchar por lo que le habían quitado. Y Dios le confirmó que le daría la victoria. Y todos conocemos que ellos recuperaron la vida de todos los seres que amaban. Aparte de la soledad, nos encontramos con otro enemigo. Dice el versículo 6, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo.
Ese momento cuando dices, ya no puedo. Las circunstancias son mayores que yo. Y te empiezas a desmoronar. Te das cuenta que no puedes con los retos y los desafíos que tienes en tus manos. Empiezas a derrumbarte. Por eso te decía, aquella oración del Salmo 57, tú me mantienes unido. No permites que me desmorone en medio de todas las dificultades. Así que hay situaciones cuando todos decimos, yo ya no puedo luchar. Prácticamente abandonamos la situación. Yo recuerdo varias en mi vida, yo les he platicado esto en algunas ocasiones, pero me acuerdo un momento en que yo tomaba el teléfono, me contaba de misionero en España. Imagínate el misionero y derrumbado, ¿no? Tomé el teléfono y solo pensaba en lo que le quería decir a la persona que me había encomendado este proyecto misionero. Ya no puedo. Pero prácticamente me he rendido. Todo se ha derrumbado en mi interior. Cuando David habla de esto, habla no solamente de los enemigos visibles y de los invisibles, habla de la forma como finalmente él los venció. Y lo primero que nosotros vemos en la victoria de David, y con esto quiero concluir nuestra charla, en el versículo 3 de este salmo dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú, Jesús, tú conociste mi camino. En ese momento, en lugar de arrojarse en medio de los enemigos visibles y de los invisibles, de la angustia o de aquellos que le perseguían, David se acercó a Dios y le dice, tú sabes todo. No hay un detalle que no esté en tus manos. No hay una sola circunstancia que tú no controles. Me conoces antes de que sea creado. Ahora que estoy aquí, ahora que camino por la vida, tú conoces perfectamente mi camino. Afirmo mi fe en la seguridad que tengo acerca de tu amor, tu fidelidad y tu previo conocimiento de las cosas. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi refugio. Tú eres la persona que me sacará adelante. Tú eres aquel que me llevará a lo que ha planeado para mí. Y en el versículo 7 le dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, escucha. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. En el versículo 5 de 1 de Samuel 22, dice con toda precisión que en medio de aquella dificultad, el profeta Gad siempre estuvo cercano, atento, para poder animar y guiar la vida de David. Esta tarde, esta mañana, yo quiero decirte algo muy importante. ¿Cómo sabes que Dios está a tu favor? La Biblia dice en este pasaje, por las personas maravillosas que te rodean, por las personas que desde el principio que tú invitaste a Jesucristo a tu corazón, han acampado al lado tuyo, cuidando todo tu caminar con Jesucristo, velando para que tú sigas adelante como Él lo planeó. Esta es la forma, como dice la Escritura, que tú sabes que Dios es propicio. David estaba en medio de la dificultad, en medio del problema, y nunca faltó el hombre de Dios, la persona espiritual que animó su corazón a seguir adelante. Hoy te voy a invitar a que hagamos algo, a que le demos gracias a Dios por la persona que Él puso en nuestro camino. Ahora que cantábamos y alabábamos a Dios, yo no dejaba de darle gracias a Dios por todas las personas, por todos los justos que siempre han aparecido en mi andar por la vida, para guiarme, para comportarme, para animarme, enviados por Dios, mandándolos Él para cuidar de mí, como lo ha hecho para cuidar de ti. Quiero invitarte a que verdaderamente honres y le des gracias a Dios por tus pastores, por las personas que con todo su corazón
están tratando de hacer la voluntad de Dios para el bien tuyo. Esto es algo increíble. Los amargados, los egoístas, los que no teníamos esperanza, ahora solamente pensamos en la necesidad de los demás. Esto es algo que yo no entiendo acerca de mí. Pero no puedo dejar de pensar en las personas que amo, en las personas que han recibido a Jesucristo, y así como de mí han cuidado y siguen cuidando, siguen poniendo gente alrededor mía, gente que me ayuda, que me confirma en la voluntad de Dios. Tú me serás propicio. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos. Dios va a cuidar de ti siempre. Tengo una amiga que se fue a vivir a Shanghái. Siempre nos preocupamos cómo le hace Dios para hablar de Dios en otras partes del mundo. Te sorprenderías cómo le hace Dios. En todas partes del mundo hay gente a través de la cual Dios muestra que Él nos ama. Mi amiga, en este instante, está viviendo para Cristo. Encontró la guía y la dirección de hombres que han guardado su testimonio y su vida y la animan todos los días a vivir para Cristo. Se ha rodeado de personas que, lejos de manifestar el abandono de Dios, solamente le han confirmado el cuidado y el amor de Cristo. Así que podemos estar plenamente seguros. Él conoce nuestra vida. Él es nuestro refugio. Y Él siempre será propicio a favor de todos sus hijos. Hoy te invito a que en las dos pistas, a donde Dios nos planeó que viviéramos nuestra vida, le demos a Él la oportunidad de manifestarse. Manifiesta a Cristo en tu hogar todos los días, ante tu esposo, ante tu esposa, ante tus hijos. Es fundamental para ellos. Yo recuerdo una noche, habíamos ya terminado la actividad en la casa, estábamos acostados, mi esposa y yo. Tú sabes que la Cris ya se casó, ya sabes lo del nieto y todo este tipo de cosas. Bueno, una noche ya estaba todo apagado y de repente entra una enorme águila. Mi hijo tiene unos brazos enormes. Se avienta en medio de la cama y nos abraza. Nada más para confirmar lo que somos para Él. Tus hijos, no hay nada más importante para ellos que verte amando a tu pareja. Y no hay nada más angustiante para sus vidas que verte discutiendo, que verte exponiéndolo o exponiéndola, que incluso usarlos como testigos de cargo contra el padre, contra la madre. Por favor, no destruyas. Apréndete la melodía a la que Dios nos llamó a alabarle y a vivir para Él. Esta mañana vamos a pedirle que construya y que la tonada de nuestra vida sea esta maravillosa canción. No destruyas. Vamos a orar. Padre nuestro, tú eres el único que puede construir para siempre. Nosotros somos los hombres que estamos en tus manos. Y tú, el Dios de los milagros, el Dios que cambia las vidas, que afirma los corazones, que produce en nosotros el querer y el hacer. Te alabamos por el querer y el hacer que estás produciendo en todos los que estamos aquí presentes. Queremos aprender esta melodía, la melodía con la que tú eres alabado en el cielo, la que trae honor, gloria y honra a tu nombre. Queremos entonar nuestro corazón para alabarte con todas nuestras fuerzas y decirte que tú eres amor y que así vivimos y que así vamos a caminar. Bendícenos, guárdanos, Dios, y que esta lección se mantenga para siempre, guiando nuestros pasos, nuestros momentos difíciles y cada circunstancia que nos toque enfrentar. Gracias, Dios, por todos los justos que
que rodean nuestras vidas. Te alabamos, te damos gracias por ellos, porque ellos manifiestan el cuidado que tú tienes de nuestra vida. Por Cristo Jesús te pedimos todo esto.